Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar hoy de las cosas que estamos hablando últimamente. Vamos a actualizar un poco porque otra vez están interesantes los yields y las granjas y cripto. La verdad es que a mí me ha ido bastante bien. Hemos hecho algo de dinerito en esta. Este es mi esquizo trading en Lighter porque, bueno, vamos a hablar de Lighter, de OpenEden y demás. Pero bueno, el resumen es que de mis posiciones y demás, ya siempre digo que en general tengo una exposición baja. Creo que lo máximo que he tenido ha sido un... Bueno, aquí brevemente ha habido una parte donde he tenido, vamos, antes de ayer y entre antes de ayer y ayer y hoy, he tenido igual un 35-40% del portfolio, pero ha sido algo puntual. Y el resumen un poco es que aquí no, aquí no, aquí. Aquí tomé bastantes profits. Fui bastante. Recuerdo exactamente el momento donde dije, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? Tienes el doble de exposición en el portfolio que tenías aquí. Dije, me importa una mierda si, si aquí era mucha exposición o poca. Obviamente era poca y ya lo comenté, pero aquí no puedes tener el doble de aquí. Y lo que hice fue quitar la mitad de mi exposición, que obviamente luego... Además, fue uno de los pecados que cometí en 2021 y esta vez no cometí ese, sí, pecado de ser avaricioso y dije, bueno, hasta aquí ha llegado, si ha llegado hasta aquí, no tengo una gran convicción, ya lo comenté. Y entonces de ahí reduje mucha exposición, en torno a 100.000 y 105.000 y bueno, pues luego fue bien. Luego empecé a añadir, aquí fue la primera vez, además, como solo tenía exposición a Bitcoin, realmente no fue tantísimo y como tenía exposición, ya digo, del portfolio en general bastante pequeña, fue bastante poca la caída. De hecho, lo peor para mi portfolio de este año ha sido el rally del euro de 1.04, 1.03 a 1, llegó a 1.16, ahora está en 1.12. Y aquí es la primera vez que añadí Bitcoin 77 y luego añadí otra vez más aquí en 75 y pico. Eh, Obviamente en retrospectiva también fue demasiado poco, fue demasiado tímido. Pero sí que es verdad que luego aquí llega un punto en 84 donde digamos que si hubiésemos seguido la dinámica de todo este downtrend, esto habría fallado aquí y en el momento en que se empieza a mantener, empieza a subir aquí, es cuando ya presto atención y mi sentido autista empieza a identificar cambio de patrón y aquí es donde añado más, en 86, 87, 85, a partir de 86 más bien aquí, añado más. Luego la cierro parte aquí y parte aquí, pero la vuelvo a reabrir aquí o por aquí, pero vamos, todo en esta área, en esta consolidación, cuanto más tiempo pasábamos por encima. Aquí básicamente rompemos el downtrend. En 86, como veis, esta sucesión de lower highs y lower lows se rompe aquí, este día masivo y como digo, aquí esto es mi mayor virtud haciendo trading, es identificar los cambios de tendencia alcistas muy pronto y reaccionar muy rápido. De hecho, lo he cogido en todas las rallies donde hay breakout, etcétera, donde hay un lugar significativo en la gráfica, siempre me doy mucha prisa y sin duda es mi mayor virtud. Y de nuevo, aquí añadí bastante, bueno, bastante, añadí algo bien en 85, 86, ya digo que ninguna locura. Y luego lo mantuve, lo conseguí, digo, aquí lo quité, pero luego lo volví a añadir, luego sé que con todo mantuve la exposición aquí, y aquí fue cuando añadí 97, algo más de Bitcoin y añadí sobre todo Ethereum. Y en Ethereum he hecho como... Yo creo que en Ethereum la media han sido como... No ha sido muchísimo, no ha sido muchísimo porque además abro en Ethereum en 1900 y pico, cuando la gente... Aquí cuando los sorters están siendo masacrados es cuando yo suelo aquí identificar esto. Identifiqué como este reclaim, también cambio de estructura bajista en Ethereum y en 1950 me meto aquí en el fregado y bueno, pues luego lo llevo hasta 2300. O sea que probablemente de media han sido como 20 Ethereum de media, o 20 y pico, 24, entre 20 y 300 dólares y pico, han sido unos 7-8K extra ahí por la cara que me he llevado en Ethereum, así que bastante bien. He quitado ya lo de Ethereum, de Bitcoin mantengo buena parte todavía, porque en el fondo si tú miras a Bitcoin, los timeframes grandes, los de la gráfica semanal, a mí ya aquí me cuesta no ser bullish, la verdad.
creo que este rally, si hubiese fallado, creo que habría fallado antes. Habría fallado bien en 90 o bien especialmente en 93, 94 o en 98 y nada de eso ha sucedido. Lo único que hacíamos era esta típica consolidación vertical que hace Bitcoin, que lo ha hecho otras veces, esto que hace así en... lo que hace es cuando tiene un breakout o de un reclaim de un lugar significativo, vamos a decir, en lugar de retestar, lo que hace es consolidar verticalmente. Lo ha hecho varias veces en el pasado. Lo ha hecho muchas veces. La vez que más recuerdo, bueno, muchas lo ha hecho por aquí, donde hace un breakout y luego lo que hace es, esta es una de ellas, donde no hace retest, simplemente consolida, consolida, consolida y continúa. Aquí lo mismo, esta fue clarísima. Aquí hace lo mismo. Breakout de 30.000, el lugar más importante de la gráfica de los últimos años, y lo que hace es consolidar de forma vertical casi, cuando todo el mundo está cagado de miedo aquí, lo recuerdo, y eventualmente continúa. O sea que y muchas más veces ha sucedido esto. Cuando un breakout es legítimo, lo que hace Bitcoin es consolidar de forma vertical, o sea, perdón, horizontal, pero con cierta tendencia hacia arriba y continúa. Así que eso es donde estamos. Entonces, seguimos siendo moderadamente bullish. Con todo, mirad el RSI donde estamos, ¿vale? Estamos en 77, estamos más cerca de... es decir, la parte, repito, lo he dicho otras veces, pero la parte fácil ya ha sucedido. La parte fácil era más bien, si quieres, entre 75 y 100, pero por lo menos entre 90 y 103. Esta es la parte fácil del rally, la que tiene un EV grande, no hay casi ninguna caída y luego ya viene la más, un poco más dudosa. Entonces, yo si tuviera que apostar, claramente diría que vamos a ver Bitcoin por encima de 110, 115 seguro. Bueno, no seguro, pero con cierta... Tengo cierta convicción. Algo de convicción tengo... Pues no sé cuánto tengo de exposición, pero la misma de siempre, ¿vale? Más o menos la misma que tenía aquí. O sea, lo único que he hecho fue aprovechar el trade de Ethereum y no he... Fue la misma que tenía por aquí. O sea, no he añadido ni reducido desde 86 o 87, que es cuando añadí un poco más. Y digamos que la he mantenido hasta ahora. Luego la de Ethereum, pues ya digo que ha sido ese extra. Eso por un lado. Luego, por comentar cosas en Ethena, la verdad es que en Ethena he estado bastante tilt hace unos días, porque básicamente después de haber conseguido pues, conseguir posiciones tanto en Fluid como la otra de AVE, de haberle dedicado esta de AVE que quería añadir hoy más, ahora lo hablamos y lo vemos con números, la de Fluid fue complicada de conseguir y la de USD, la de SUSD he conseguido ahí. Obviamente menos de lo que hubiese querido en SUSD, pero de hecho tengo una historia graciosa con una ballena el otro día que hice una cagada brutal que podía haberle cazado por 30k yo creo o más y al final conseguí una mierda, conseguí 6k meter solo ahí porque soy retrasado, pero bueno, después de todo ese tiempo de research, de echar números, de investigar, de esperar, ¿no? Esa energía que le estás poniendo en algo, consigo entrar, nos llega el anuncio de 3,5 de la temporada y de repente colapsa todo, ¿no? El AP, porque aquí en 33 o 32 el APR era bueno. De hecho, aquí tengo una fórmula que ahora os lo pongo. La he modificado un poco, ¿vale? Y para que esté aquí el APR de los SATs está de acuerdo con el precio de Tena, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 32,8, que es donde estuvo ahí cuando llega el anuncio, pues el APR era bastante decente en todo. ¿No? En todo, la de Fluid, la de los loops de AVE eran decentes, pero claro, luego llegas y esto llegó a 26, entonces tenía aquí, esto es basura, casi, o sea, tener que hacer aquí quemar para un 50 de APR, esto me tilda solo de verlo. Entonces, el loop de USD al 37, entonces aquí estaba bastante tildado. Obviamente no hice nada, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues esperar a que en ese punto no puedes hacer nada porque no vas a hacer GDS en 26 de esta mierda. Entonces, sí que es verdad que previo a este momento no había hecho hedge por debajo de 31, había hecho hedge a los sats que he ido consiguiendo. Tengo ahora mismo, supuestamente, ahora lo vemos con profundidad, pero supuestamente tengo unos 100.000 ENA farmeados ya de esta temporada 4, que llevamos un mes y medio de temporada, nos quedan 4 y medio.
y llevo 100.000 sats y esos 100.000, perdón, 100.000 ENA, y esos 100.000 los había, digamos, los había hecho hedge, ¿no? A precios decentes, los he estado farmeando pues a una APR del 55, 60, buenos APRs. Entonces, lo que estaba haciendo hasta ahora era ir, estaba farmeando, ¿no? Y decía, pues voy a hacer short a lo de un poco a corto plazo, ¿no? Porque, claro, dices, los yields también están siendo basura en todas las partes, eso también hay que tenerlo en cuenta para mi tilt. Y pues al final dices, ¿qué hago? No sabes qué hacer porque dices, ¿a dónde lo llevo? No hay más granjas, no sé qué, y te rayas. Pero bueno, con todo, ayer pampeó a 34-35 y ahí cerré una parte decente, cerré casi, tenía como una semana y pico de yield extra al cual le había hecho hedge. Y tenía como, y ayer hice como 3 semanas más de hedge a 34-35, ahora estamos en 37 y hemos llegado a 39. Pero es que, joder, aquí ya empieza a ser relativamente atractivo hacer hedge en 35. Llegamos a 38, estábamos hoy en 38. Claro, en 38 ya el incentivo es más grande. Pero con todo, pues tiene su peligro, ¿no? Porque aquí te quedas con un hedge de la de Dios es Cristo. Luego también, el peligro de aquí, ¿vale? Con tantos meses de antelaciones, cuanto más duración en el tiempo, más peligroso es. Porque, primero, aquí pueden suceder un incentivo, o sea, un escenario muy malo donde se van a dar todas las cosas. Primero va a subir el precio de Tena, con lo cual mi coste de hacer hedge va a subir porque voy a tener que dedicar más capital a hacer hedge a unos sats que todavía no he cobrado, ¿sabes? Esos sats están en el limbo, los voy a recibir dentro de 6 meses, pero, ¿sabes? Entonces, esa parte de mi portfolio, los sats crecen, pero no farmean, porque no las voy a recibir hasta dentro de unos meses. Pero la parte del coste de capital que no está produciendo ningún tipo de APR sí que está creciendo y mi APR global del portfolio decrece. Entonces es el primer riesgo. Segundo riesgo es que cuando el precio de Tena sube, el funding baja. Entonces puedo estar haciendo hedge a algo que me está costando dinero. Y luego, si el precio de Tena sube, los sats van a subir. El borrow de USDC va a subir, con lo cual mi apalancamiento va a subir y el borrow que estoy utilizando en Fluid, en Aave, va a subir. Con lo cual tengo una situación muy mala donde los sats que a lo mejor yo he hecho un hedge, vamos a suponer a un 55 de APR, estoy pagando de funding un 30 en las rewards, no en el APR, pero en las rewards estoy pagando un 30 que a lo mejor puede suponer, ¿sabes? Que ese APR de un 55 ya no es 55 y luego encima mi coste de funding crece, con lo cual yo he hecho hedge a un 55 asumiendo cierto precio, pero ¿qué sucede si el precio, ¿sabes? Imaginaos que yo he hecho hedge aquí a 32 y tengo en esta misma, bueno, en esta no porque el borrow es en esta, por ejemplo, he hecho hedge a 68 y tengo un borrow del 4, pero ¿qué pasa? Es que si todo se vuelve bullish, que los yields del borrow de USDC va a subir, entonces yo he hecho hedge a un 68, bien, pero ahora resulta que mi borrow es un 8. ¿Sabes? Entonces, he hecho con ese 8, todo el tiempo que dure ese 8 de borrow, yo no he hecho hedge a un 68, he hecho hedge a un 6. Con lo cual, entendéis el peligro, ¿no? Si quedan 15 días, un mes, no es problemático porque el borrow no va a cambiar mucho. Sí que es verdad que el funding puede ser peligroso. Pero si hacer hedge a 3 o 4 meses es extremadamente peligroso porque se te puede, ¿sabes? El borrow se te puede doblar o triplicar sin problema. Podría llegar a suceder, ha pasado en el pasado y entonces tienes un problema muy grande porque has hecho hedge a un 68, pero estás pagando un 60 en borrow, ¿vale? De una posición apalancada, con lo cual tu APR se ha ido a la mierda y estás pagando funding, es terrible. Entonces, y estás perdiendo eficiencia de capital, porque encima tenías un hedge que era un 5% del portfolio o un 10 y ahora es un 20. Entonces, no solo tienes la parte que estabas farmeando al 60, que ahora es un 0, sino que encima tienes un 30% más o un 20% del portfolio que está ocupado haciendo hedge a tu mierda. Entonces, obviamente, esto es una... ¿Cuál es entonces lo que queremos básicamente, cuanto más cerca estemos del final de la campaña, más podemos permitirnos hacer hedge y cuanto más alto el precio, más podemos permitirnos hacer hedge. Entonces, claro, si son 4 meses, entonces ahí hay una fina línea y no es muy fácil de decidir cuánto quieres hacer hedge. Cuanto peor sea la PR, cuanto más tiempo quede en el tiempo de campaña, pues menos quieres hacer hedge. Entonces, puedes ir haciendo hedge
a los sats que estás cobrando o a lo que te estás gastando en quemar dinero o lo que sea. También hay que decir, por ejemplo, que granjas cómodas como esta no requieren el mismo hedge. Esto también lo podía haber pensado. Con todo, creo que hice demasiado hedge a 34 o 35. Creo que, no sé cuánto hice, creo que fueron igual unos 80 o 100 milena. No hay una diferencia gigante, pero bueno, sí que podría haber esperado un poco más también. Con Ethereum a punto de... No sé, es que a esta moneda le veo tan poco catalizador. Obviamente, si todo empieza a subir y la gente se vuelve loca y los fundings suben otra vez y demás, pues el precio de Tena puede subir. Entonces, esta es la fina línea entre lo que queremos hacer y lo que no. Entonces, lo que puedes hacer aquí o lo que podría hacer yo o cualquiera que esté farmeando, esto es poner unos niveles, ¿no? Unos niveles de precio de Tena. Es decir, a 42 centavos voy a hacer hedge a un mes de rewards, ¿vale? A 46 es un ejemplo random, ¿eh? Voy a hacer a otro mes más o menos, ¿vale? Y entonces si llega un punto donde llegas a que Tena está en 46, pues estas últimas rewards que vas a hacer hedge, las del mes de septiembre o agosto, pues dices, bueno, voy a hacer hedge a un 100, ¿vale? Muy mal se tiene que poner la cosa para que, ¿sabes? Para que esto vaya muy mal. Imagínate que sube un 7 el borro. Bueno, en el peor de los casos ya la cosa no está tan mal. Entonces, la idea es un poco esa. Es un arte, en cierto modo, no sé si es un arte, pero hay que tener en cuenta muchos factores. No es una diana que se va moviendo. Hay factores, como digo, el tiempo siempre va jugando a tu favor. Cuanto más tiempo pase, más quieres hacer hedge. El precio de ENA, cuanto más APR, más estás dispuesto a hacer hedge. Obviamente, si llega pues a 50 centavos, ¿vale? Pues tienes un 150 aquí, en la futura de USD que me imagino que Aave creará o de USD, porque esta yo creo que va a haber otro PT, porque va a durar hasta... Este PT dura hasta... ¿Cuándo dura? No sé cuánto, hasta el 29 de mayo. Y para entonces Ethereal todavía no va a haber hecho airdrop. Entonces probablemente haya otro, o si no es este, va a ser el de julio de USD, con lo cual tendremos otra granja buena, en mi opinión. Pero sí, la idea... Idealmente, si haces hedge a este precio, vale, es imposible que, ¿sabes? Es como cuando dices hedge a $1 en enero, a finales de enero. Es como, pues sí, podría subir a $2 Etena, es lo que pensé, pero esto me va a salir bien seguro. Además, quedaban solamente 2 meses de temporada. Y yo, además, ahí en ese caso, yo no estaba pidiendo prestado nada. Yo estaba comprando simplemente el yield token, que simplifica mucho más la cosa. Aquí lo que tienes es un borrow que se va moviendo, ¿vale? Otra cosa sería, si compras el yield token, ahí sí que puedes hacer hedge. Y hay otro factor más que se me olvidaba decir, que es un tercer factor nocivo para hacer hedge. Y es que si el precio de Tena sube, va a atraer a mucha gente. Porque la gente va a ver ese arbitraje, la gente va a comprar yield tokens, con lo cual, ¿qué va a suceder? Que va a haber inflación de puntos. No, va a haber más gente que se ponga a farmear porque es rentable. Va a haber gente que va a comprar yield tokens. Y en los puntos totales, ¿vale? Pues que como veis aquí ahora mismo lo estaba calculando y tenemos más o menos un 10% de inflación con respecto de la temporada 3. Y yo creo que esta inflación, esto por cierto, está calculado, como vais a ver aquí, para una inflación del 25%. Tenemos ya un 10%, o sea, esto está calculado para que llegue un 15% más de total. Yo creo que es razonable. Tena ya es súper conocido. Y sí, la gente... A ver, sí que es verdad que ese es otro problema grande, porque al fin y al cabo, al final de temporada para la gente es muy fácil, es muy fácil cerrar el arbitraje comprando un yield token, porque puedes comprar la cantidad que quieras y no necesitas, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, me preocupa un poco, o sea, son todo incentivos para que no hagamos hedge. Entonces, por eso hablaba tanto de las granjas de SUSD o de la de SUSD de Fluid, porque son granjas que no queman APR. Entonces, en ese sentido, te puedes permitir un poco más gamblear sobre los puntos. Pero bueno, en las otras, por lo menos lo que sí que haría sería ir quemando e ir haciendo hedge, por lo menos a la parte que te vas gastando. Por lo menos, es decir, por lo menos a una parte de este APR sí que lo iría haciendo hedge. Eso sí que lo recomendaría, porque si no, al final vas a perder dinero. Pero ya veis que es algo que tiene bastante complejidad cuando tienes algo a 6 meses vista o a 4 meses y medio vista, y es mejor cosas próximas en el tiempo. Así que con esto acabo con mi digresión de Tena.
podéis hacerlo por vuestra cuenta, simplemente el ratio de la temporada 3 fueron 50.000 sats, un ENA, y el 3,5 entregado, con lo cual, como en la 4 nos va a dar el 3,5, el ratio va a ser el mismo, en principio, porque como veis aquí tenemos dilución. Lo único que tenemos que hacer es asumir, de hecho esta fórmula es muy fácil, simplemente 30 sats, ¿vale? 30 sats diarios por 365 días, y luego lo dividiríamos entre el número de sats por ENA y nos daría el número de ENA, lo multiplicamos por el precio de ENA y esto nos dice el APR de los 30 sats. Es tan sencillo como eso. Y luego lo ajustáis aquí por si son 50 o si son 30 o son 60. Y lo ajustáis con el precio de ENA. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, ahí está. Yo, con todo, tengo que decir que la posición de USD me sigue pareciendo a este precio actual bastante atractiva. Y con todo, esta es una posición donde el riesgo es mucho menor, porque en este caso puedes decir, voy a hacer hedge de 3 semanas o un mes, y sabes que en 3 semanas o un mes el APR en principio no va a subir demasiado, y si te sale mal son 3 semanas o un mes, no pasa nada, no es mucho tiempo, y estás haciendo hedge a cerca de un 100. Entonces, en este caso, creo que merece la pena. Merece la pena farmearlo, y tu riesgo es que si la cosa va mal, pues te vas de la granja y ya está, ¿no? Y es un mes o lo que sea, o si cuando se acabe este PT te vas a otro sitio y ya está. Y el único riesgo que veo, la única parte negativa que veo de este, donde todavía hay espacio en AVE, no muchísimo, pero algo hay, es el PEG de, de Tera, de USD, perdón. Porque sí que es verdad que cuando yo empecé a entrar en esta granja estaba en 0,992, ahora está en... obviamente esto está mal, es un... No, ¿sabes? No va a suceder esto de que compras 100.000 y te llegan 105.000 USD. Está, como veis, un poquito por encima de PEG. Entonces, si entras ahora y acabas saliendo en un mes y su suelo es 0,999, con lo cual, claro, estás comprándolo ahora a 1,000 no sé cuál es, 3 o lo que sea. Y entonces tienes ahí 10-12 de BPS de riesgo, que apalancados 10 veces o 12 es bastante. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, mi idea es que continuar aquí, quedan 19 días de granja y luego AAVE seguro va a sacar otro PT de USD o de USD, que es lo mismo. Entonces, o saca un PT de Pendle del AUSD y AAVE nos lo pone, o saca este de julio. Una de las dos cosas, en mi opinión, vamos a ver, Celer no es tonto y si algo le gusta es el dinero. Entonces, tiene aquí mucho dinero generando y no va a renunciar a ello, ¿vale? Es un mercado interesante el de los PTs y no van a... Entonces, como van a continuar con una certeza de casi el 100%, pues a mí me preocupa menos eso. Entonces, es una... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si el borro se pone muy muy alto o lo que sea y el precio de Tena, yo qué sé. Pero en general es una opción de bajo riesgo. Creo que farmear aquí tiene mucho sentido. El APR es muy alto. O sea, la APR es muy alto porque tenemos un apalancamiento muy alto de 14. Estamos apalancando aquí. Para hacer eso hay que apalancar mucho, como digo. En principio no hay riesgo. Yo me fío de alguien que es mucho más listo que yo y él es millonario, tiene una posición grande aquí y lo tiene en 92,88, se lo vi ayer. O sea que no hay riesgo de liquidación en teoría, por variaciones de nada, por variaciones ni siquiera del PT, porque esto es un descuento lineal. Entonces, debería ser seguro. Y con ello, con este gran apalancamiento, pues nos permite este gran APR. Con el borrow relativamente bajo, 4,4 ahora. Los borrows es que están muy bajos, es que realmente este es un buen momento para farmear sats, en mi opinión. Pero bueno, ahí lo dejo. Creo que lo he acotado todo bastante bien. Yo creo que con todo es una buena oportunidad. Y ya digo que tengo bastante aquí en Etena y aún así estoy bastante tentado de depositar más. Veremos lo que va haciendo, porque es que a este precio a mí no me parece un error hacer heads aquí. Por lo menos, ¿sabes? De un mes vista, o 2 meses vista, o un mes y pico, es lo que tengo, un mes y algo de heads más. Entonces he hecho heads a una PR de, pues no sé, tampoco es que haya sido brutal, pero me volví, no sé, estaba un poco rayado con los yields tan bajos y ves este APR, pues bueno, en el caso de
AUSD es un 90, en el caso de Fluid es en torno a un 65-75, está bastante bien. Entonces sí, en mi opinión, sí que entraría esta granja, todavía hay espacio por entrar, como digo, el PEG es la única parte de fricción. Y ya por terminar, porque no tengo granjas nuevas, es la de OpenEden, que bueno, en OpenEden el problema que tenemos es el Mint, ¿vale? Ha habido mucho juego con el PEG porque se ha abierto el Mint, como os dije que no entráis aquí, que esto en cuanto se abría los Mints se iba a colapsar y es lo que ha pasado. Ahora estamos cerca, ¿vale? Yo he comprado, por ejemplo, he comprado hoy aquí. Cuando han abierto los caps hoy y tal, he dicho, de hecho había comprado ya el otro día también aquí. Yo no he hecho mint, para hacer mint tienes que tener nuevos customer, tarda unos días y puedes hacer mint si quieres y cuando abran los caps simplemente haces mint de forma directa. Pero vamos, os digo que la diferencia, por ejemplo, para comprar 100k, ¿vale? Te estarían dando 98.725 CUSDO, 98.000, de hecho lo podemos mirar aquí, si queréis cuánto nos dan ahora. Hay que poner el contrato porque no aparece en Jumper, pero vamos, 100k serían 98.725 y yo por ejemplo he comprado 98.680 ayer y hoy también 98.680, o sea son $50 o $45 por cada 100k. Yo creo que si al final cabo metes 100k apalancados serían 400-500 dólares de diferencia. Bueno, yo qué sé, pero si compras cuando abran los mints, cuando esto, lo que sucede es que hay un tipo que se está forrando, lo he visto, que está arbitrando el precio. Cuando se abre el mint, él hace mint y lo vende en el mercado, ¿no? Entonces se acerca muchísimo al precio de real y ahí podéis comprar. Pero la diferencia aquí sí que es algo significativa, ya son casi 200 dólares por 100k, yo creo que esto no lo haría y no hay motivo para hacerlo, tarde o temprano llegarán. Y ahora los van a seguir subiendo los lunes y los jueves a las 10 hora UTC, que creo que son las 12 en España, de mediodía. Así que estad atentos ahí para comprar. Yo no he comprado más porque la verdad es que no sé por qué no he comprado más. El precio ha estado un poco peor, pero he hecho dos rondas, creo, tres. No sé si dos o tres. He hecho. No sé si he hecho dos o tres. Tengo 55k, así que probablemente haya hecho tres. He hecho tres rondas. Ah, bueno, la de ayer, claro, más dos más hoy. Y pues, probablemente por el gas y por una combinación del gas y el precio. La verdad es que no es ideal porque el gas ha estado muy caro y es algo de fricción. Con todo, es una granja decente. Espero que ya, como veis aquí, hemos estado echando números. Se ha apalancado en Morpho. Tenéis Euler y Morpho. En Morpho hoy estábamos en el King en el 4% y tenemos Curetos dándonos dinero al 4%, lo cual está muy bien. Sí que es verdad que va llegando nueva gente y sube de King, pero vamos, para mí, si está por debajo del... Ahora está en el... Joder. A ver, si tienes Curators que te están depositando al 4, esto es una ganga, tío. O sea, un rate, en mi opinión, el 4,3%, esto es brutal, porque si echamos números, recordad, el yield lo han bajado, pero es un 3,9. Si haces mint y loop del PT, te quedas el yield token tiene un 3,9. El principal token lo apalancas aquí al 4,3 de yield, esto es brutal, tío. Y te sale... Básicamente estás farmeando los bills gratis, un poco lo mismo que en Etena, ¿no? Esto es lo que les gusta a las ballenas, les gusta farmear los sats gratis, pues aquí farmeas los bills. Obviamente va a haber spikes por encima del king y como veis, de hecho ayer hubo mucha gente que depositó se abrieron muchos caps, con lo cual el yield de las últimas 24 horas, que es este, no es el de abajo, el real es el de abajo, que aunque bueno, no es real porque tiene un poco de lag, pero vamos, es el más cercano a la realidad. Como veis, incluso ayer que hubo mucho tiempo por encima del king y demás, y mucha fricción por mucha gente llegando nueva al vault, incluso fue un 5,8, que me parece razonable, vamos, de hecho me parece de puta madre, menor que un 6, me parece que está muy... Entonces, 4,34, bienvenido será, y si estamos aquí en el king, en el 4,1, de maravilla. Entonces, la fricción más grande obviamente es el gas ahora no tanto, porque ahora está otra vez de vuelta abajo. Ayer tuve que comprar al gas en 20 y duele, y hoy he hecho operaciones con el gas en
en 7 y también duele. Ahora por lo menos está en 1. Y la otra gran fricción, como digo, los caps, que hasta el lunes no los van a subir. Entonces, yo no tendría prisa por entrar de todas formas. Ya digo que mi idea sería añadir a estas dos. Obviamente si pudiera comprar ahora mismo, pues lo haría, añadiría un poco más. Tengo, como digo, 55, quería tener probablemente 100, aunque viendo lo que está subiendo Tena, no sé cuánto voy a tener para los... Pero bueno, tengo granjas, luego tengo la otra granja de esta, la de Mint de IUSDC, que es bastante decente todavía, porque el borrow está en el 6,6. Tenemos de nuevo Sonic en el 7, bueno, de hecho esta vez va a ser más de... Bueno, no sé cómo lo calculan el 7, cuando lo calculan, pero es un 7 con el borrow 6,6. De nuevo, farmeando gemas y puntos gratis. Aquí mis estimaciones están en el 1,2. No, esto tiene que estar más alto ahora porque, primero de todo, porque ha subido el precio de Sonic. Sonic creo que está en... Tengo mi hedge de Sonic también. Está en 58,8. Joder. O sea que mis cálculos que ve aquí le podéis sumar un 10 o un 15%. Entonces a lo mejor aquí 24X podría ser esto tenía un apalancamiento de, que yo recuerde, de 11. Esto va subiendo el apalancamiento. Yo creo que estará ya en el 11,5. Vamos a poner 11,5 por pues un 13,5, 14, 13,5 vamos a poner. 13,5 sería un 155, de lo cual es líquido solamente el 25, o sea que es un 38. Yo creo que le había puesto 38, no, 32, 38. 38. Otro buen APR, ¿vale? Aquí es otra granja de farm sats. En este caso no son sats, son puntos de Sonic y gemas de Silo. Y estamos farmeando en torno al 70. Es otra posición cómoda. Y la ventaja de esta es que podemos entrar y salir cuando queramos. Entonces, si necesito dinero para heads o demás o lo que sea, siempre lo puedo sacar de aquí. Es mi idea. Así que esas son mis principales granjas. Como digo, buen rally hemos tenido hasta ahora. Hemos hecho... Tiene pinta de que sería raro que hiciera top aquí, ¿no? Es raro. Normalmente los rallies tienen primero ese primer impulso y luego la gente ya es cuando empieza, digamos, a apilarse un poco. Ya veis que el funding de Ethereum está subiendo un poco. Si es que una vez ya llevas años en estos, por muy idiota que seas, al final vas aprendiendo cosas, ¿no? Al final todo es naturaleza humana y todos son ciclos de avaricia y demás. Pues al principio siempre tienes esa primera parte donde sucede el breakout o lo que sea, y lo podemos ver aquí mejor en Hyperliquid, que esto de Lighter. No he hablado de Lighter. Y tienes esta primera parte del rally donde es un poco más casi up only, y luego ya llega entre 95 y 103, y luego ya llega la parte un poco más. Pero bueno, yo aquí ya digo que, hombre, ser un poco más cauteloso quizás no es... Vamos, yo aquí nadie le recomendaría abrir longs frescos aquí, ni mucho menos. Simplemente, con todo estamos en 100.000 y está por ver. Esto no quiere decir que podamos... ¿Quién te dice que aquí no hacemos un macro, vamos a decir, en la gráfica semanal lower high o equal high? Esto cae, ¿no? Aquí no hay garantías en los mercados, y los mercados son brutales. Y cuando piensas que todo va a ir a cero es cuando hay más, la oportunidad de comprar es grande, y cuando das por sentado que esto va a hacer breakout es cuando más riesgo hay. Entonces yo aquí no aseguraría, no daría nada por sentado, y no, que cada cual no tome, o sea, hacer fresh longs aquí no creo que sea no creo que sea la idea. Y bueno, por terminar de Lighter, yo no sé si tengo códigos. Todavía no tengo códigos, tengo que esperar unos días. Os dejaba algún código para que, por si lo queréis probar, no sé si que me dan, no tengo ni idea. Pero es que además necesitas un código para poder... Pero bueno, si los pedís en el Discord de Lighter, yo creo que os los dan. Y Lighter, hombre, lo mejor que tiene es que no tiene comisiones, pero luego los spreads son duros, ¿eh? O sea, porque aquí en Hyperliquid, por ejemplo, el spread en Bitcoin es de $1, ¿vale? El spread en Ethereum es de... ¿Dónde está Ethereum? Es de $0,1. ¿Vale? El spread en ENA suele ser bastante bajo también, es un 0, normalmente algo como esto. No hay mucha liquidez, muchísima, pero es bajito. Pero es que aquí el spread en Bitcoin a veces es de $20 o $15. Normalmente suele estar en torno a... Depende de la volatilidad que haya, pero a veces es más grande. Y en casos como ENA,
En ENA el spread de base es un 0,13, es decir, en ENA, no sé cómo decirlo, pero en ENA estás pagando mucho más que en Hyperliquid, porque sí, en Hyperliquid pagas 0,045 más un poquito, ¿vale? 0,06 o 7 si quieres, pero es que aquí estás pagando ya solo en spread 0,13. Entonces, cuidado con estas cosas porque es verdad que joder, esto es duro, o sea, esto es muy duro, esto me parece muy sick que tengan estos números. Claro, no me fijé hasta que ya llevaba bastante abierto de hedge, pero bueno, como en principio lo voy a mantener y ya está, no hay problema, pero sí que es verdad que para hacer trading de majors, de Bitcoin, Ethereum, el spread todavía es bueno, ¿vale? Incluso $14 o $13, teniendo en cuenta que ¿cuánto puede ser? Un 0,01, ¿sabes? Te sale mejor que en Hyperliquid, desde luego. Para Ethereum también, pero cuando te vas más abajo en el market cap empieza a haber spreads aquí duros, ¿eh? Luego aparte la desventaja es que no tienen, por ejemplo, Sonic y lo tengo que mantener ahí en Hyperliquid, por eso tengo trading en los dos, pero no sé, por decir algo así poco líquido, ¿vale? Vera. De Vera, bueno, voy a dar que me tildo, pero por lo menos lo holdeé hasta 3.30 mi airdrop. La mayoría de gente lo vendió aquí, yo por lo menos holdeé un poquito más. Pero en Vera, ves, 0.12. Esto es terrible. Terrible. Esto es spreads. Si vas a hacer market buy es terrible. Si vas a utilizar, no sé, Hyperliquid. Bueno, Hyperliquid un poco mejor. Pero vamos, la idea es que es buena opción. Y luego aparte tiene, como digo, una campaña de puntos, con puntos fijos por semana, con lo cual pues algo estaremos farmeando. Ya digo que si tradeas Bitcoin y Ethereum es muy poco los puntos que haces, pero bueno, todo lo que hagas es bienvenido. Yo creo que es una opción decente para farmear las majors, ¿vale? Lo que es Bitcoin, Ethereum, pues Sol o Hyperliquid, no sé en Sol cómo será. En Sol todavía te sale mejor, porque como digo, 0,026 es menor que 0,045 que tenemos en Hyperliquid ahora. En Hyperliquid son 0,045. Si creas con un referido es un poco menos durante los primeros, creo que 10 millones de volumen y demás. Así que esto es lo que he estado haciendo. Esto es un poco el resumen de lo que he estado haciendo, muy completito todo. Ya digo que el tema del hedge ojalá fuese muy fácil, ¿no? Más fáciles los PTs, porque, bueno, en principio. De hecho, los PTs tienen la misma lógica que esto. El PT, si compras un PT, que yo no he estado mirando ninguno ahora, me parecía un error grave. Si compras un PT ahora, lo coges al 10, ¿vale? Y el borrow está en el 5, y de repente el borrow te sube al 8 o al 9 y el PT sube de valor, te quedas atrapado porque tu PT ya tiene menos precio. Perdón, el implied yield. Imagínate que compras en Pendel vamos a decir, un PT, no sé, que hace unos días estuviera más bajo. Vamos a decir, no sé cuál deciros. El de AUSD. Vale, lo compras estuvo en el 7 bajo hace poco. Aquí, hace una hora, sí, esto es cuando salió AVE, ¿no? Por aquí. Vale, llegó al 7,24. Compras al 7,7 y haces apalancamiento o lo que sea. Y luego te lo encuentras de repente al 10, como veis aquí. Claro, ahora ha bajado, ¿vale? Pero vamos a suponer que te encuentras el PT al 10. Esto quiere decir que tu PT ha caído de valor. Si lo miráis aquí, el precio, ¿vale? De este momento el momento aquí, el 6 de... ¿Cuándo era? Por aquí, has comprado por aquí tu PT y ya está aquí. O sea, has perdido dinero en el PT. Incluso si pasa el tiempo y el PT tiene un implied yield superior y el tiempo sube, o sea, el tiempo continúa, por un lado, por el tiempo va a subir su valor porque ha pasado el tiempo, pero por otro, el implied yield cae, con lo cual a lo mejor te encuentras que han pasado 3 semanas y tu PT está en el mismo valor. Y estás en el mismo sitio y has pagado el borrow, tu PT vale lo mismo, no se ha encarecido nada, el precio de tu PT no se ha apreciado nada, has pagado borrow y encima del borrow, como son condiciones más bajistas, estabas pagando un 4, como era AVE, y ahora estás pagando un 7. Entonces, es la misma lógica, ¿vale? De hecho, es la lógica que la gente que tenía bonos, que yo no me lo puedo creer cuando leo esto, que fueron salvados, ¿no? Fueron rescatados, la gente fondos grandes que podían haber caído con el COVID, que tenían bonos a 30 años con un implied yield, porque Pendel es simplemente eso, es como un bono del tesoro
que se le asigna un descuento. Los bonos es lo mismo. Un bono a 30 años se le asigna un descuento y al cabo de 30 años vas a recibir 1 a 1 más el yield. Bueno, pues la gente tenía, los fondos tenían bonos a 30 años al 1%. Al 1% a 30 años. O sea, esa gente, claro, con un implied yield, aquí la madurez en esos bonos no era de 3 meses o de un mes, era de 30 años. Entonces, el precio fueron masacrados. Entonces, les tuvieron que rescatar y lo que hicieron fue, pues los típicos trapis de finanzas tradicionales, creo que se les dijeron que podían redimir 1 a 1. Es decir, ya la madurez da igual, lo puedes redimir 1 a 1. O 1 a 1 con el precio que habían comprado, o no sé. Pero básicamente fueron rescatados porque si no, habrían implosionado. Entonces, hay que tener cuidado. Pues como digo, incluso los PTs tienen riesgo. Lo que pasa es que, claro, si lo compras como compré yo, en momentos de euforia, cuando ya el rally está muriendo, o a finales de enero, primeros de febrero, pues hice el agosto porque los compré altos. El de US Resolve lo compré al 18 y en muy poco tiempo cayó a un 12. Además, el borrow te va cayendo cada vez más. O sea, es una situación cómoda. Pero si es al contrario, pues estás perdiendo dinero. Entonces hay que tener cuidado con esos hedges, ya digo, y en ese sentido ENA es exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado de no hacer hedges demasiado barato. Quizás me arrepiento un poco de haber hecho hedges tampoco es tantísimo, porque ya digo que en el fondo son 260.000 en total, de los que tengo farmeados ya 105 por ahí, o 110, entre 100 y 110, o sea que serían 160.000 farmeados, 160.000 en AD Heads, y estoy haciendo 4.000 en a cada día, con lo cual son unos 40 días. En total tengo 40 días, ¿vale? No es algo... 40 días a 34 centavos y medio, pues, a ver, no es terrible, es un yield bueno, 80, 90, 89, tiene cierto riesgo, pero bueno, creo que con todo va a ser una buena opción. Pero sí que es verdad que a partir de ahora, para seguir haciendo yield, para seguir haciendo hedge más allá de un mes, empezaría a estar más arriesgado y necesitaría, pues, probablemente ver 40 centavos o probablemente de hecho, esta de Fluid no quiero hacer hedge, la de USD. Esta sí que haría un poco más de hedge y la de USD sí que haría también hedge. Así que a partir de ahora solamente haré hedge de a lo mejor 2/3 del total de ENA y voy a ser más cuidadoso. Pero bueno, con todo no ha sido ni un error ni mucho menos. Tienes una granja que es buena y demás. Así que estos han sido mis días en cripto esta semana, que ha estado bastante interesante con el trade de Ethereum, el trade de Bitcoin y buscando como siempre buenas granjas. Creo que no hay nada más. Ya digo, la granja de estar con ese borrow es algo bastante bueno. Este era el caso base, pero si miramos el típico caso super bullish, pues nos vamos a PRs muy buenos, entonces yo creo que es una buena opción. Nos vemos, espero que os guste el vídeo, dadle un like si os gusta, nos vemos hasta la próxima.